propuestas que en general yo esbocé fueron en torno a 5 ejes. Uno, reforzar lo que es la integración público-privada, pero son una plataforma de políticas públicas de interés nacional que traten de impulsar efectivamente un desarrollo exportador más diversificado. Chile ha estancado su diversificación exportadora y tiene que reemprender ese camino que le había reportado bastante buenos dividendos a las regiones y a la economía nacional en su conjunto. El segundo ámbito de propuestas tiene que ver con una mayor integración de los gobiernos regionales y los municipios como actores clave en este desarrollo productivo. Es decir, tratar de ir buscando cuáles son las ventanillas de acceso para que los pequeños y medianos emprendedores que están localizados en distintas partes del territorio puedan acceder a los instrumentos que se han diseñado a nivel nacional. Un tercer ámbito sería tener un modelo de innovación que se pueda gestionar en el territorio, es decir, evitar esta ventanilla excesivamente centralizada y que efectivamente los centros de investigación que están en las regiones puedan empoderarse de mejor forma y ser efectivamente una plataforma que permita que los pequeños y medianos productores accedan a estas ventanillas en las cuales pueden acceder a los instrumentos de innovación. Cuarto elemento sería implementar un modelo descentralizado de recaudación tributaria. Hoy por hoy la recaudación tributaria es excesivamente centralista y las grandes empresas, las multirregionales por así decirlo, hace una declaración de impuestos que está obviamente radicada en Santiago y eso distorsiona notablemente la información tributaria que tenemos de ventas y de trabajo asalariado que está trabajando en esos establecimientos. Y finalmente hay que reforzar notablemente lo que es la plataforma estadística con la que está trabajando el país. Hemos visto al Instituto Nacional de Estadística involucrado en situaciones relativamente penosas y eso tiene que ver con la necesidad de un incremento sustantivo de los recursos, de los equipos de profesionales que están allí trabajando para que efectivamente tengamos productos estadísticos de mucho mejor calidad y de mejor representación de lo que está pasando en las realidades de cada una de las regiones. Entre personas de distintos territorios se observa una desigualdad importante. Sin embargo, esta desigualdad no ha logrado instalarse en el diagnóstico y por lo tanto en el debate público. De la misma manera, no ha logrado instalarse, no se ha discutido, que las brechas de género son más importantes en algunas regiones que en otras. En cuanto a las propuestas, en materia de cuidado debe tenerse en cuenta que las necesidades de las familias difieren entre regiones, ya sea por la diferente presencia que hay de niños menores o de adultos mayores en las diferentes regiones. La recomendable expansión de la red de salas cuna y jardines infantiles debe hacerse con enfoque territorial, atendiendo a la demanda. En cuanto a los niños en la etapa escolar, hay mucho por hacer, en términos de horario y también de planes de vacaciones. Es recomendable tomar acciones en ese sentido, teniendo en cuenta las necesidades de los distintos territorios, que pueden deberse a estructura productiva o a las distancias que deben recorrer los niños. Además, para reducir de manera permanente las diferencias territoriales en materia laboral, es importante avanzar en la generación de programas de capacitación con criterio descentralizado y con enfoque territorial. La estimación de demanda y la definición de capacitación, de programas de capacitación, tanto en cuanto a áreas como a cantidad de cursos, de cupos, debe realizarse de manera territorial, por un CENSE reestructurado y fortalecido en términos locales, que tenga criterios que compatibilicen el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo para fortalecer los territorios. En salud podemos avanzar mucho si avanzamos en descentralización. Por eso hemos propuesto 3 grandes líneas de mejoría a nivel local. La primera es que los equipos de salud locales tengan la capacidad de llegar incluso al domicilio con la mayor tecnología posible y con soporte de sistemas de información, de tal manera que cuando haya dudas haya especialistas ubicados incluso en otra ciudad que les puedan dar el soporte que les signifique resolver el problema in situ. La segunda línea de descentralización y de apoyo al equipo local tiene que ver con mejorar los sistemas de financiamiento. Hoy el per cápita nos da cuenta de los mayores costos de las zonas rurales, de las zonas insulares, y ya están hechos los estudios que no estaban disponibles hace 15 años atrás, que nos permitirían financiar mejor lo que se puede hacer en el nivel local. Y la tercera línea es potenciar el trabajo entre salud y el municipio. Muchas de las cosas que mejoran la salud
no pasan por los establecimientos de salud, sino pasan por cómo vive la gente, por la mejor acceso a un buen transporte público, por el mejor acceso a una actividad física saludable, por el mejor acceso a una alimentación saludable, todas cosas que puede promover el municipio en conjunto con los equipos de salud, en conjunto con los equipos de Undideco, en conjunto con los equipos de educación. La segunda gran línea es el fortalecimiento de las redes asistenciales. Aparte de lo que se puede hacer localmente, Salud tiene toda una estructura territorial basada en servicios de salud descentralizados que tienen que gestionar redes asistenciales. Sin embargo, todavía dependen mucho de lo que se les diga que hagan desde Santiago, en particular desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que conozco bastante bien. Creemos que una de las maneras de resolver esto es que el presupuesto esté descentralizado, percapitado por territorio. Hoy día el presupuesto se define centralmente. La segunda definición que hay que tener es que el director del servicio de salud local sea designado por la autoridad política territorial, es decir, por el intendente, y no por las autoridades del ministerio. La tercera gran medida tiene que ver con los mecanismos de financiamiento y la asignación interna. Es un poco más técnico, pero hay soluciones para permitir que tengan la flexibilidad necesaria para ajustar lo que hacen a las verdaderas realidades y necesidades de salud de su propia región, de su propio territorio, de sus propias ciudades. Y hay una tercera línea que hay que trabajar, que es muy nacional, pero que tiene que participar en los niveles locales. Y es que la salud de verdad depende de cómo vivimos. La salud es un producto social. No depende de si hay o no hay un médico, depende de cosas que pasan mucho antes. Necesitamos eso en Chile, evaluación del impacto en salud, de evaluación del impacto en calidad de vida, de cada una de las cosas que hacemos. Proponemos básicamente 4 cosas. La primera es construir un nuevo trato entre el Estado y la educación pública, lo que significa básicamente priorizar la educación pública, tratar de recuperar su carácter mayoritario y hacer eso a través de la generación de un conjunto de condiciones básicas para que eso sea posible. La segunda, muy asociada a esto, tiene que ver con crear una institucionalidad nueva para la educación pública, básicamente a partir de la creación de un conjunto de agencias locales de educación, que en nuestra opinión debieran responder territorialmente más bien a la estructura de provincias o territorialmente más cercano a la lógica de provincias que a la lógica de comuna. Esas agencias locales deberían ser altamente profesionalizadas y sobre todo cumplir con un principio básico que es mantener la conexión con los territorios. Y por eso que creemos de que esta agencia tiene que responder, esa es finalmente otra de las propuestas, a una estructura central o sobre todo ser orientada a una estructura central, pero básicamente tener asidero local. Esas son las agencias locales de educación con un carácter fuertemente descentralizado. La tercera propuesta, generar 2 condiciones basales para que esta nueva institucionalidad sea posible y sea efectiva. La primera es un financiamiento propio. Nosotros creemos de que la educación pública debería recibir una subvención que ojalá no siga siendo por asistencia, pero una subvención por alumno que debe ser complementada con un financiamiento basal. Muy similar un poco a lo que se está discutiendo hoy día en Chile para efectos de las universidades públicas. Creemos de que la educación pública, si queremos recomponerla, recuperarla, requiere un principio de financiamiento propio que hoy día no tiene. Y en segundo lugar, dotar a esta nueva institucionalidad de un conjunto de capacidades profesionales que permitan de que ellas puedan realizar un apoyo al mejoramiento de las instituciones escolares. Y finalmente, creemos de que para que todo esto sea posible, el carácter descentralizado de la institucionalidad de estas agencias locales deberá ser complementada con la creación de un Servicio Nacional de Educación, que básicamente lo que haga es garantizar de que estas distintas agencias locales cumplan ciertos objetivos comunes y doten por tanto a la educación pública de un conjunto de elementos y orientaciones comunes. Y por eso que creemos de que es indispensable y creemos que hay una novedad en nuestra propuesta, complementar esta creación de agencias locales como una política de Estado con la creación de un Servicio Nacional de Educación también profesional, que oriente y sobre todo que apoye a estas agencias locales para que puedan ellas prestar un servicio educativo de calidad y con equidad. Las capacidades que tienen las regiones para desarrollarse, para emanciparse, para definir sus proyectos regionales, tiene que ver mucho con las capacidades que tengan el capital humano. Es decir, si las regiones no cuentan con ese capital, con esas personas, con esas capacidades, es muy difícil que puedan autodeterminar sus proyectos de desarrollo. A partir de este diagnóstico, donde revisamos qué pasaba con la migración de alumnos, de ranking, de PSU y de índice de vulnerabilidad, hacemos ciertas propuestas. La primera de ellas es que es indispensable que todas las regiones de Chile tengan oferta de educación superior pública en CFT y universidades en todas las regiones. Básicamente porque si consideramos que la educación superior es un espacio estratégico para el desarrollo de las regiones, por tanto no podemos dejar a la mano del mercado ese desarrollo estratégico, sino que es
desde lo público, desde donde cual tenemos que definir cuáles son nuestras prioridades. Hay 2 regiones en Chile que no tienen oferta de educación superior universitaria pública. Y hay otra línea que es con los CFT-IP, donde solo en Lota hay una experiencia particular, donde hay oferta de CFT. También es importante que a nivel nacional exista una oferta pública de CFT, ya que no todo el desarrollo humano y el desarrollo de capital avanzado está en las universidades. Por otro lado, lo que identificamos es un alto nivel de heterogeneidad de la oferta. La heterogeneidad en calidad la vemos en acreditación, por más que esté cuestionada la agencia, es el indicador que tenemos. Y ahí tanto a nivel de acreditación institucional como a nivel de acreditación por programas tenemos que mejorar. El promedio debe ser para las universidades públicas 4 años de acreditación institucional, eso en función de que una carrera debiese durar más o menos esa cantidad de años, y a nivel de programas debiésemos tener una acreditación mínima en nivel de cupo del 50% de los cupos. Y por último, dentro de otras propuestas, pero las que quisiera destacar en este momento, es que una mejora sustancial y que no requiere cambios estructurales en la ley es que haya una mayor densidad en la vinculación entre las universidades públicas y los gobiernos regionales. Cuando revisamos todos los proyectos de desarrollo regional a lo largo de Chile, vemos que hay mucha distancia, vemos que la universidad pública se ve algo como lejano, que está fuera de lo público. Esas universidades son parte del Estado y por tanto debiesen estar mucho más vinculadas a los gobiernos regionales y generar una coordinación que permita que tanto las personas como esas universidades sirvan, entre comillas, al desarrollo regional y a la cohesión territorial. La primera propuesta tiene que ver con la representación política regional. Creemos que elegir de manera directa al intendente es además de ser un consenso, una necesidad urgente. Pero nuestra propuesta en particular sostiene que es necesario mantener la representación directa e inmediata del presidente de la República en regiones o en provincias, fundamentalmente para evitar lo que pudiéramos tener tensiones entre presidentes regionales de partidos distintos a el presidente de la República. La segunda propuesta tiene que ver con espacios de decisión y participación ciudadana en regiones. Aquí particularmente lo que proponemos es la elaboración o la implementación del presupuesto participativo regional, inspirado un poco en el modelo de presupuestación participativa de Perú, con algunas modificaciones a partir de la experiencia comparada, para no cometer también las mismas fallas probablemente que tiene en la implementación el modelo peruano. La tercera propuesta tiene que ver básicamente con la instalación de capacidades técnicas en regiones que puedan apoyar a municipios que cuentan hoy día con déficit de recursos humanos para poder formular sus propuestas que son financiadas vía el FNDR. La ejecución presupuestaria que tienen hoy día los municipios en regiones, particularmente en regiones alejadas del centro y en municipios alejados de los centros regionales, es muy baja. Por tanto, creemos que en ese sentido instalar recurso humano técnico calificado en regiones que se ponga a disposición de los municipios es una necesidad urgente. La cuarta propuesta tiene que ver con la transferencia de atribuciones políticas al Consejo Regional, de tal forma que podamos contar con consejos regionales que cuenten con atribuciones políticas que se transformen en un cuasi parlamento, no en un parlamento regional, en un cuasi parlamento, de tal forma que podamos avanzar en eso. La quinta propuesta es el traspaso efectivo de competencias en regiones. Si queremos contar efectivamente con gobiernos regionales, es necesario transferir una parte importante de la capacidad efectiva de formular políticas públicas en ámbitos como fomento productivo, capacitación laboral, medio ambiente y territorios. La sexta propuesta tiene que ver con la descentralización de los partidos políticos. Creemos que es necesario modificar la actual legislación e introducir medidas que permitan que las directivas regionales de los partidos puedan tener incidencia en las decisiones de los partidos políticos. Y la última es la revisión de la regionalización. Hoy día creemos que es necesario tener una mirada global del actual ordenamiento territorial chileno para poder responder, no de manera particular, sino que en una política pública país, responder a las demandas que hoy día están surgiendo por nuevas regiones, etc.